Desde este nuevo mirador del Almácigo damos la bienvenida al protagonista de la Pioná, La Ampullenta. Es difícil encontrar un pueblo tan pequeño y con un patrimonio tan grande. Con mis trajes de Pioná, tras las labores bien hechas. Si no es por la mano amiga, se perdía la cosecha. En el siglo XVII nace uno de los pueblos sin duda más bonitos de nuestra isla. Desde el siglo XIX hasta el primer cuarto del siglo XX perteneció al municipio de Casillas del Ángel y desde 1926 pasa a formar parte del municipio de Puerto de Cabra, hoy Puerto del Rosario. Es un pueblo con larga tradición agrícola. Algo característico de La Ampullenta es el color rojizo de su suelo. Su tierra es más arcillosa que otros lugares de las islas y esto fue aprovechado para el cultivo del cereal. Hace más de medio siglo nace uno de los bares más conocidos de nuestra isla, el Bar de Fide. Este bar, anteriormente una cantina y antiguamente un almacén de millo, fue fundado por Fidel Mesa Cabrera y después traspasado a su hermano Manuel, que sigue cocinando la famosa carne de cabra del Bar de Fide. Pues aquí estamos, en el Bar de Fide con el propietario, don Manuel Mesa. Bienvenido a La Pioná, Manuel. Bien hallado. Y don Ángel Hernández, también toda una vida aquí en este bar. Sí, sí. Cuéntame, Ángel, con qué edad tenías y con qué... dice que no llegabas ni a la barra, dice para atender en un principio. Al principio sí era pequeño, tenía 14 años y ya asombrado. ¿Y cómo tus padres, no sé, tuvieron que hablar, entiendo, con Manuel para poder dejarte trabajar con tan poca edad? ¿O antes era lo que había que intentar trabajar de alguna forma para sacar adelante también a la familia? Sí, me imagino que hablarían con él y lo que había, para adelante a sacar a la familia. ¿Cómo empezó tan joven Ángel a trabajar aquí, Manuel? Terminó la primaria aquí y no pensaba seguir estudiando y entonces le ofrecí de venir a trabajar aquí y fue conforme. Y ha sido el puntal de la empresa. Hoy es el puntal de este bar de Fide, que bueno, que nos ha preparado aquí lo mejor de lo mejor, el platito de queso, el tomate con los ajitos y la especialidad de la casa, la carne de cabra. Ya muchos años preparando esta carne, ¿no, Manuel? Unos cuantos años, más de 50. 50 años, ¿qué recuerdos tienes del inicio con el bar? Bueno, el inicio fue, mi hermano se quería ir a Andía y me dijo que sí, yo me hacía cargo de llevar esto y al final pues acertamos. Sí. Y esto entiendo que es un bar de paso, ¿no, Ángel? Y que bueno, que muchos taxistas, camioneros de aquella época que iban del norte al sur, pues pasaban siempre por aquí y al final, entiendo, como cualquier bar de carretera, al final era como una familia, ¿no? En esa época sí, no, bueno, y sigue siendo. Todo el mundo para por la mañana, por la tarde, al cafecito, el coñac, la carne de cabra. ¿Alguna anécdota, Ángel, que recuerdes simpática, no sé, alguna parranda que se formó, alguna persona famosa que viniera por aquí a comer esta carne de cabra? ¿Te acuerdas de alguien o Manuel? Ahora mismo no. Manuel, ¿te acuerdas de alguien así famoso? ¿Alguna anécdota simpática? Anécdota, bueno, simpática o no.
era la gente más humilde, venían de otros pueblos, venían a moler al molino de Gofio aquí debajo. Y una vez, me acuerdo ahora, una señora mayor dejó el burro comiendo allí porque la carretera pasaba justo por ahí. Y entró al bar. Y nosotros teníamos un motor y estaba oscuro por la mañana. Y teníamos una máquina que al fondo se veía una mujer en bañador. Y claro, como el bar estaba oscuro y lo único que estaba encendido era la máquina gay, entró la señora y miró para allí, vio aquello encendido, hizo la señal de la cruz. Digo, la mujer mirando para ahí, digo, le llamaría la atención aquello. Y cuando se volvió, dice, ¿y qué virgen es, señor? Digo, nada, eso es una máquina recreada, eso es una máquina para de juegos. Pues yo le recé no sé cuántos padres nuestros. Y digo, es lo mismo, señora, usted no se preocupe por eso. Y cosas así que da pena porque, bueno, la gente tan humilde, sí, que no tenía nada que ver, que no sé qué se le imaginó, que aquello encendido en el rincón, esto estaba medio oscuro, y dice, pues aquí esto es una santa, yo qué sé, un santo. Sí. Sería la primera vez también que verían una máquina, porque en aquel entonces era difícil ver eso. No me hizo gracia, y me dio más bien pena, la pobre mujer. ¿Sí? En aquella época, hace ya más de 50 años. Parrandas para la fiesta, entiendo que muchas también, ¿no? Sí. Un día vino un señor mayor que era parrandero y tal. Cuando entró por la mañana, ya la guitarra no le quedaba sino una cuerda. Y le daba con el dedo. Le daba, las otras cuerdas se las traía arrastrando por el suelo y le daba con el dedillo que la cuerda que le quedaba. Una buena parranda ahí. Que sí, que una guitarra con una sola cuerda y formaba una parranda. Y bueno, y supongo, no lo sé, porque es difícil que en un bar no haga también algún pleito, Ángel. ¿Algún pleito te habrías gozado también con tantos años aquí? Alguno que otro habría también. Sí. Pues muchísimas gracias, Manuel, Ángel, sobre todo por prepararnos estas exquisiteces, porque a ver quién supera esto. Y con los amigos Manuel y Ángel, seguimos buscando más protagonistas. La ermita de San Pedro de Alcántara fue fundada en 1681 por don Pedro Medina y su esposa doña Agustina de Betancourt, y es sin duda una de las más bonitas de la isla. En su interior se encuentran las pinturas murales más importantes y mejor conservadas de toda Canarias. Junto a la ermita, un hijo de este pueblo y primer médico de la isla, don Tomás Mena Mesa, el doctor Mena, donó el dinero necesario para que se creara el Hospital de Caridad de San Conrado y San Gaspar, conocido como el Hospitalito. El dinero fue malgastado por sus albaceas y nunca funcionó como tal. En 1931, 67 años después de la muerte del doctor Mena, se puso en funcionamiento como escuela. Posteriormente pasó a manos de la iglesia y desde hace unos años una parte está habilitada como centro de interpretación de las ermitas de Fuerteventura. Conozcámoslo. Pues nos encontramos con Chus Morante, restauradora de algunos cuadros que vemos por aquí,
de toda la isla, creo que del Valle de Santa Inés, también de la iglesia de San Pedro de Alcántara. Bienvenida a La Pionada, Chus. Gracias. Bueno, ¿en qué consiste el trabajo de Chus Morante aquí en San Pedro de Alcántara, con algún cuadro, en el Hospitalito de La Ampuyenta? El Hospitalito de La Ampuyenta, que reúne muy buenas condiciones para trabajar en restauración, porque tiene mucha estabilidad climatológica y mucha luz. Este trabajo que estamos haciendo ahora, ya terminando, son 3 cuadros de una serie del Valle de Santa Inés, que son los grandes, y un pequeño esboto de aquí mismo, de la iglesia de La Ampuyenta. Y no estás tú sola, estás también con una compañera, con Teresa Manríquez de Lara. Con Teresa Manríquez de Lara, que ella es la que está haciendo ya casi terminando, y luego hemos tenido otros compañeros que nos han ayudado. Hemos estado, antes de la entrevista, viendo la iglesia de San Pedro de Alcántara. Cuéntanos por qué es tan bonita y por qué tiene tanta historia la iglesia de La Ampuyenta. La iglesia de Ampuyenta es una de las 28 que hay declaradas BIC y se fundó a finales del siglo XVII y está dedicada al patrón es San Pedro de Alcántara. El interés mayor está en el interior, porque es la que conserva más decoración, que era algo que probablemente casi todas las ermitas es como profusamente decoradas, es decir, muy cubiertas, ya sea por pintura mural o por otras pinturas que han desaparecido, aunque se conserva mucho. O sea, Fuerteventura tiene una colección muy importante de pinturas en las ermitas. Y San Pedro de Alcántara conserva casi todas, y además es que está todo decorado, es como un horror vacui que tiene la cubierta, el interior de la cubierta está pintado, aunque en muy mal estado, pero quedan restos importantes. Las pinturas murales que dicen son las mejores de Canarias, porque en Canarias no hay mucha pintura mural de la antigüedad, pero Fuerteventura y Tenerife son las que conservan con diferencia la mayor cantidad, y estas son muy conocidas por ser las más importantes, que están atribuidas recientemente a Cristóbal Afonso, que es un muralista de finales del siglo XVIII. Es muy importante también la serie de la vida de San Pedro de Alcántara, que son 7 cuadros que representan su vida, incluido el cuadro de ánimas, que también Fuerteventura tiene una colección de cuadros de ánimas superior al resto de las islas en cuanto a proporción de... Y el de Ampuyenta es uno de los mejores. Todos estos cuadros están últimamente considerados como con una autoría cercana y probable de Nicolás de Medina, que Nicolás de Medina es el pintor del cuadro que está en la sacristía de Betancuria, tan grande, tan impresionante, que es de la nave de la iglesia, que sí que está documentado que es de Nicolás de Medina. En realidad hay 2 cuadros documentados en la isla está el de Nicolás de Medina, de la nave de la iglesia, y está el cuadro de ánimas de Tetir, que es Bautista Hernández Bolaños. Entonces se está relacionando estas, las que tenemos aquí del Valle de Santa Inés y las de Ampuyenta con Nicolás de Medina. También el púlpito de la iglesia de Ampuyenta, que es también de los más importantes. Hay 12 púlpitos en la isla, y pues para mí es mi favorito también, porque está muy bien realizado y representa a los 12 apóstoles, cada uno está recitando una frase del credo, y la decoración que tiene de dorado y policromado es de mucha calidad, y el dorado está con muchas técnicas diferentes de repujado, de rayado, luego tenemos el retablo, que también es de la segunda mitad del 18, es un rococó chinesco lleno de
de flores, de colorido. Tiene 4 importantes obras pictóricas también, 5, con el Calvario que está en la parte de arriba, y las 2 de abajo, que es Santa Teresa de Jesús, que es una contemporánea, y además San Pedro de Alcántara era su confesor y eran muy cercanos. Está también representada Santa Teresa de Jesús en otro cuadro de la serie de la vida de San Pedro, y el de la Virgen con el Niño. Esos 2 también están relacionados con Nicolás de Medina. No se puede decir que sean todavía de él hasta que no haya unos estudios más grandes sobre la posible autoría. ¿Y cómo se puede saber que un cuadro es de Nicolás de Medina? Ahora estás restaurando varios, que acabas de decir que es posible también que sean de él. ¿Qué características tiene ese cuadro para deducir que puedan ser del pintor? Bueno, hay un estilo personal de cada artista y se puede ir reconociendo detalles que se pueden comparar. Lo hemos hecho también mientras trabajábamos en la restauración, hemos hecho este tipo de comparaciones con los cuadros de Ampuyenta y con los cuadros de Betancuria. Hay también 2 que se puede considerar también del entorno, que son los 2 de Tefía, muy buenos. No solo eso, hoy en día ya hay técnicas científicas para ello. Se pueden comparar las estratigrafías que hemos hecho, que son pequeñas muestras de pintura y de las capas de preparación, todo esto, analizadas por el laboratorio, donde te cuentan los integrantes de las capas de pintura. Todo esto, si se compara con otras obras, pues te va ayudando hay otro tipo de análisis que son pues la fotografía con luces especiales, ultravioletas, infrarrojos, macrofotografías, es decir, ver el detalle muy ampliado de la misma pintura, de la pincelada del artista, y luego, por supuesto, la documentación. San Pedro de Alcántara también tiene un coro precioso, además con imágenes o con dibujos de animales, que también es muy característico de la iglesia, una pila justo enfrente del coro. Háblanos también de esa entrada a la ermita o de San Pedro de Alcántara. Sí, es que Ampuyenta tiene muchas particularidades, como el coro. El coro es el único que es lateral, es el único que tiene entrada por el exterior de la iglesia. Y luego en la decoración, también dentro del estilo del rococó chinesco, que está inspirado en las porcelanas que en ese momento se descubren en Oriente. Entonces esa decoración pequeñita, delicada, muy alegre. En el coro están representados animales. Hay 4 series de los mismos animales. Y también hay que criticar, porque en el programa La Piona también queremos que tome conciencia pues, las autoridades o las personas competentes, también en zonas que están en mal estado, que se ve que la humedad está quitando pues, antiguas restauraciones que creo que también has hecho tú, y posiblemente haya sido también por desconocimiento de las personas que han trabajado quizás por fuera de la iglesia, que han sellado ese aire que debe de traspasar, ¿vale? Para que no entre la humedad a esas pinturas de los murales, ¿no? Sí, en los murales que están restaurados, como dices, la parte baja, sobre todo en el lado que llamamos de la epístola, que es el que de frente al altar queda a la derecha, sí, has visto cómo se está desprendiendo toda la pintura, cómo se está perdiendo, y eso viene de la humedad que además se condensa más por haber colocado esa especie de acera en el exterior de cemento. Los cementos son no deben emplearse así como así, no digo nunca, pero en los monumentos históricos. Es un error y bueno, eso se sabe, y perjudican mucho por la humedad. También en el altar está ocurriendo esto. Sí, en varios lugares que vamos a ir viendo las imágenes, también se robó un cuadro hace un tiempo, un cuadro muy bonito,
pero bueno, que se ha hecho una réplica, pero que se sigue buscando al autor de ese robo, ¿no? Pues ojalá se siguiera buscando, lo dudo, pero ya hace unos años sí robaron un cuadro pequeño, un ex voto, que son estos cuadros que son populares normalmente, aunque este cuadro también, el que se robó, también estaba como relacionado con Nicolás de Medina en cuanto al estilo, y se hizo una copia que está en la sacristía. Además también en el altar tenemos imágenes también del niño, muy bonita esa imagen también. Cuéntanos un poquito la historia o de qué año se cree que es esa imagen. La verdad que no lo sé. Yo me parece que es del siglo XIX, es de muy pequeño tamaño, tiene mucha gracia. Es popular, es de estilo popular, es más difícil. El estilo popular, como se repite a lo largo de los siglos, a veces es difícil pero yo diría que es del siglo XIX. Y también hemos visto cómo la pintura mural, o sea, el horror vacui llega al Zócalo debajo de las pinturas grandes, digamos, de la serie de San Pedro de Alcántara, que es muy importante esta serie. Está también con pintura mural, que está debajo de las capas de pintura y de cal. Además de esa humedad que estábamos hablando anteriormente, que está tirando lo que son las pinturas de los murales, también quizás el techo necesita una restauración urgente por cómo está, ¿no? El techo hace ya muchos años se consolidó. Y bueno, claro, desde abajo no podemos saber bien cómo está, pero no es tan preocupante, aunque habría que mirarlo todo de cerca. Pero sí que a la iglesia le favorecería mucho, digamos, porque es una iglesia oscura, como has visto, como todas, bueno, en realidad. Y claro, ese techo era muy claro. Y también pues sería muy hermoso ver, porque tiene una decoración de flores, de volutas, repetida, que quedan restos, y como es repetida se podría reproducir. Hay granadas también. Entonces estaría muy bien volver se puede hacer, es decir, esas lagunas oscuras, porque en el techo de tea, pues todo donde se ha caído está muy oscuro, ¿no? Hay un contraste ahí, está verdaderamente muy, muy feo, ¿no? Y si se llegara a reponer eso, pues sería un gran complemento para tanta... Tenemos la ermita y tenemos este hospitalito que también es una auténtica maravilla y que, bueno, es tu lugar de trabajo ahora, y espero que sigas dedicándole todo el tiempo a estos preciosos cuadros, y agradecerte, Chus, que hayas estado en La Pionà. Y bueno, si quieres decir alguna cosita que se nos haya quedado por el tintero. Se me ha olvidado porque la ampullenta tiene tanto que no lo recuerdas todo. La pila bautismal, que nadie se fija porque es muy sencilla, pero es muy interesante. Háblanos ahora un poquito, Chus, de los cuadros que tú estás rehabilitando junto con Teresa. Sí, pertenecen a esa serie del Valle de Santa Inés, que son 4 cuadros. Teresa está haciendo que es San Francisco Javier bautizando los indígenas. Todos tienen este marco simulado, que también lo tienen los de Betancuria, y se caracterizan mucho por el colorido, el tipo de vegetación que mete, los paisajes del fondo, que a veces son fantásticos, son paisajes imaginados. Después de San Francisco Javier, este es el bautismo de Jesús por San Juan Bautista, con el Espíritu Santo, el Cordero Místico, que representa la pasión de Jesús, San Juan Bautista, con la montaña que parece más lejana es la que está más, tiene estas particularidades. Y aquí tenemos a San Pedro y San Pablo, cada uno con sus características de las llaves de
del Paraíso y la espada de San Pablo. Este es el exvoto que está en Ampuyenta y que estaba en un estado muy malo, porque las pinturas grandes aquí, estas habían tenido una restauración hace como 20 años, pero este no se había tocado y estaba destrozado, y también estamos muy orgullosas de cómo nos ha quedado. Cómo nos está quedando, porque no hemos terminado. Aquí está un franciscano que ha fallecido y su alma sube para encontrarse con San Pedro de Alcántara, que aquí le tenemos otra vez, es franciscano, lleva la palomita en el hombro, porque es el Espíritu Santo. San Pedro de Alcántara era un intelectual, escribía y hacía discursos que eran muy interesantes, y era el Espíritu Santo que le inspiraba. Está contando algo que pasó aquí en Fuerteventura, probablemente con el cenobio que había aquí franciscano, es decir, aquí había unos franciscanos viviendo, y está pasando algo que pasó aquí. No es como estos otros grandes que están pues representando pasajes de santos o de la Biblia. Esto es algo que pasó en Fuerteventura. Pues Chus, yo creo que con el protagonista de este pueblo, con San Pedro de Alcántara, con este magnífico cuadro que está restaurando, ponemos el punto y seguido a la pionada de hoy. Seguimos buscando más protagonistas, y mil gracias, Chus, por todo esto que nos has enseñado, y animarte a que sigas trabajando por todo esto que al final es patrimonio de nuestra isla, y te lo agradecemos a ti. Bueno, y yo les agradezco a ustedes que se interesen por esto y que lo difundan y que se conozca. Gracias, Chus. Uno de los yacimientos arqueológicos más singulares de la Ampuyenta están sepultados bajo el asfalto de esta carretera. En ese punto existían dos cuevas naturales que desaparecieron como consecuencia del trazado de la carretera. Una auténtica pena. Muy cerca de la carretera del desaparecido yacimiento arqueológico se encuentra uno de los dos taros del pueblo. Los taros son construcciones por lo general de planta circular, con forma troncocónica. Sin embargo, aquí son de planta más cuadrada. Por suerte, hoy en día están rehabilitados y estaban destinados fundamentalmente a curar y conservar los quesos. En esta casa vivió hasta su partida en América en 1833 uno de los personajes más importantes de este pueblo, don Andrés García Costa, más conocido por Fray Andresito. Dentro se encuentra un sencillo santuario homenaje al fraile franciscano. Nos encontramos en la antigua tienda de Antoñito Guerra, con Antonia Morales Cabrera, una de las vecinas con más edad del pueblo de la Ampuyenta. Sí, la más vieja de aquí sí soy yo ahora. ¿Y qué recuerda usted de la Ampuyenta cuando era pequeña? Pues yo que venía al colegio ahí, ese era el colegio mío, y nos ponían de rodillas, donde están los más piconas, aquel picón allí a la puerta, ahí nos ponían de rodillas mirando para allí para la carretera. Gracias que no pasaban coches, no pasaban porque no. La ponían de rodillas porque se portaba mal, entiendo. Bueno, por cualquier tontería nos ponían de rodillas. Hasta eso, que las esas para mandarnos las llevábamos nosotras mismas, una tabla ancha, y les mandaba uno las canillas a los niños y se partía para allá porque mandaban vanos y se partía. A mí me han dicho que a usted la conocen por Antoñita la del Pasito. Cuéntenos por qué. Pues usted sabe que soy Antoñita la del Pasito, porque estuve viviendo allá en el Pasito. Allí estuve 21 años, no sé cuánto estuve allí viviendo. ¿Y su marido? Mi marido murió hace cerca de 15 años. Mi marido era mucho del ayuntamiento. Tengo placas de él y de todo el ayuntamiento. Estuvo saliendo mucho tiempo con un camello, ¿no se acuerda?
Y cuéntanos qué hacía su marido. Cuéntanos qué hacía su marido, a qué se dedicaba. A labranza, a labranza. ¿Y usted? Igual, y ¿sabe cómo íbamos? Con los niños en los brazos, lejísimos. Hacíamos una casetita con unos palos de mimo y una manta y una sábana, poníamos una trigo cebada allí debajo, llevaba el birón, pues no les di mamar a los niños, en un termo. Cuando lloraban, los atendía, cuando no arrancar, y pues con ellos los brazos para abajo otra vez, y cuidando cabras con ellos los brazos. Más trabajo. O sea, se dedicó a la ganadería, a la agricultura. A eso nada más. ¿Qué se cultivaba aquí en La Ampollenta? Pues, cebada y trigo, y lentejas y garbanzos y de todo. Eso es lo que vivíamos, pues no teníamos perras. Y cuéntenos o cuéntele a la gente que nos está viendo, ¿dónde se guardaba ese grano antes? Teníamos un pajero, ya el pajero no lo tengo, pero hacían el pajero, y después se les abría una cueva y se les quitaba toda la paja de adentro, toda, y después se tapaba con otro ruedo y ahí se guardaba el grano. Y cuente para qué se hacían los pajeros, para qué se hacía. Aparte de guardar el grano, ¿para qué era? Para que no entraba... Para que no se picara, para los bichos y para todo, y para guardarlos, los legumes y eso lo guardábamos en una habitación allí. Pero lo que hace la cebada y el trigo se guardaban en el pajero. ¿Y hacía queso también? Si tenía cabras. Mi marido y mi hijo, pues tengo un hijo Antonio que es el que tiene la cacería, que también es mucho del ayuntamiento, es el alcalde de la costa. Es el alcalde de la costa de aquí. Y ese tiene cabras, tiene un ganadito, tiene. Del mancomún se refiere, del ganado que está suelto en la costa. Ah, también, pero tiene una granja allí de cabras haciendo queso. Pero él es el alcalde de la costa, de las cabras de la costa. ¿Qué recuerdos tiene? ¿Se casó con su marido? ¿Siempre vivió aquí? Me casé aquí, éramos primos hermanos 2 veces y no nos quería casar cura, pero me casé y el segundo día de San Pedro, un 19 de octubre, y después dice, pues los voy a casar porque yo me marcho, y si no otro cura no los casa, pues son primos hermanos 2 veces, casi como hermanos, pero mañana, el segundo día casados, fuimos caminando a casarnos al puerto, fuimos y vinimos, caminando. O sea, que fueron caminando hasta el puerto y vinieron para casarse. Para casarnos por Gugao, pues ya nos hubiéramos casado en esa iglesia por la iglesia. Pero teníamos que casarnos y le dijimos al Gugao que nos casábamos el otro día por la iglesia, porque eso nos dijeron. Y cuando recogían mucho grano, ¿también lo vendían en Puerto Cabra o en Puerto Rosario? No lo vendíamos nunca, no. Para hacer gofio, para comer, y teníamos para el año, y legumes, y de todo. Compramos aceite, azúcar y café, y si nos hacíamos café de cebada también, se tostaba cebada, se molía, cuando no hay más remedio se come de lo que sea. Cuando hay hambre, hasta el café de cebada se utilizaba. Venía una gente para allá del sur, muertitas de hambre, las pobres, muertitas de hambre, comprando grano y comprando todo, porque cuando eso no había nada, no como hoy. Y yo les amasé gofio una vez, le puse queso y pasaba y le amasé gofio. Hasta que iban lejos, las mujeres lejos. Dice, ay, mi niña, Dios, muchas gracias, mi niña, muchas gracias, que nunca te haga falta. Muchas gracias, mi niña, porque les amasé gofio para que comieran. ¿Dónde se hacía el gofio aquí? En una molina que hay para allí para abajo, en el Almácigo. ¿En la molina del Almácigo? Sí, aquella molina que era de Virgilito allí. Y no, mi marido fue a Tisquimanita también a moler. Y salir de madrugada con un costal en el burro a moler a Tisquimanita. Porque no había viento, porque aquel muele con viento. ¿Qué recuerda de las fiestas de La Ampollenta? Bueno, las fiestas, bailes y bailes San Pascuales. Ponían una vela, primero bailaban los hombres y después nos tocaba a las mujeres. Se ponía una vela cuando el lazo llegaba a la mitad, entonces nos tocaba a las mujeres bailar, a invitar a los hombres. Después se las pegábamos nosotros a ellos. Si ellos se nos las pegaban a nosotros se las pegábamos a ellos después. Y usted recuerda, porque bueno, hay personas que dicen que antes se acompañaba a la madre, acompañaba a la hija con el candilito, con el farolito, para que no se fuera para ningún lado. Los novios y cuidado que estuvieran arrimaditos, y si se hablaba los novios, uno en aquella punta de la mesa y otro en la otra punta de la mesa. Y los padres vigilando a veces. Y íbamos a los bailes y con las viejas atrás, con el farolito atrás. Pues historias que tiene miles. Antoñita, la del pasito, como se le conoce. Porque uno se entera de todo, Antoñita, se va enterando de todo. Estamos viviendo aquello de las de Nazarito, Doñita, que
él me parece que canta, no sé, ni sé, canta no, de típico, no sé qué. Ñita, la de Nazarito vive allí, pues allí, pero no con la casa como está ahora. Estaba una casa vieja. Ahí estuve yo viviendo y allí nacieron. Tina no nació allí, esa no nació allí, y otra que tengo tampoco, los demás nacieron allí. Pues pasito a pasito, cogiendo ese nombrete que tiene doña Antonia, va cumpliendo casi 90 años el mes que viene. El otro día mismo estuvo la tele en mi casa. Asunto estuvieron sacando las fotos de mi marido, todas las placas del ayuntamiento, alrededor de las plantas y de todo. Que yo estuvo una chica y otro que me allí el otro día. Pues, Antonia, que me alegro mucho de haberla conocido. Pues continuamos para cerrar el programa, para entrevistar a la Asociación de Vecinos de La Ampuyenta. Pues para terminar, La Pioná, qué mejor sitio que el Centro Cultural y con la Asociación de Vecinos San Pedro de Alcántara. Aquí estoy bien acompañado con su presidenta, con Idaira Cabrera. Bienvenida a La Pioná. Gracias, bienvenida. Y con Carlos Mesa, uno de sus vocales. Gracias por venir, David. Bueno, lo primero agradecerles a los dos que nos hayan acompañado durante todo el recorrido. Hemos pasado una tarde espléndida conociendo a personajes ilustres de este pueblo, otros que ya no están, pero que se ha hecho constancia de ellos. Y bueno, lo que está claro es que este pueblo tiene un patrimonio... lo decía en la presentación, un pueblo tan pequeño con un patrimonio tan grande es muy difícil de ver, y eso quizás es lo que la Asociación de Vecinos sigue luchando, ¿no? Porque se conserve, Idaira, el patrimonio que tiene este pueblo y que las instituciones por lo menos les escuchen las reivindicaciones que hacen, ¿no? Claro, tenemos un patrimonio cultural dentro del pueblo que siempre hemos reivindicado, pues que se abriera el museo, que se hicieran visitas, y eso está bien, pero también necesitan un mantenimiento, que se le dé más publicidad al pueblo, no solo que estén las visitas, pero si no se informa a los turistas o al público que hay este tipo de monumentos dentro del pueblo, la gente no lo sabe. Siempre que la gente entra a la iglesia y ve esa iglesia tan pequeña, pero todo lo que tiene, todas las obras, las pinturas que tiene, esa riqueza la gente no lo sabe a veces de la isla. Sí, quizás faltan pues algunos códigos QR o incluso paneles informativos, ¿no? Quizás, Carlos, para dar esa información del patrimonio tan rico que tiene el pueblo de La Ampuyenta. Sí, así es. Nosotros pensamos que falta también información de cara a los propios vecinos y a los majoreros. Nosotros a día de hoy seguimos conociendo datos de un interés brutal, como que por ejemplo el Hospitalito lo diseñó el mismo arquitecto que diseñó el Palacio o el Teatro Leal de La Laguna, o la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife. Son espacios emblemáticos y referentes que en Santa Cruz se le da una importancia enorme y en Fuerteventura pasan totalmente desapercibidos. Creemos que es muy importante tanto que los políticos como la población en general conozcan el valor cultural que tenemos en la isla, y en un punto tan estratégico como este, en el centro de la isla, para turistas y cualquier persona que quiera un fin de semana salir a conocer la historia de la isla, pues puede visitar, por ejemplo, en la iglesia el mural más importante de Canarias, que como Justa habrá comentado, lo tenemos en la iglesia de Ampuyenta, considerada la Capilla Sixtina Canaria. Sí, además también veíamos que aunque la iglesia está bastante restaurada, sí que hay zonas que siguen teniendo mucha humedad y bueno, necesitan, como bien decía Idaira antes, de no solamente de esas obras para que se mantenga ese patrimonio, sino también un mantenimiento que quizás brilla por su ausencia muchas veces, ¿no? Sí, ahora mismo la muralla que rodea la iglesia, uno de los pilares está caído, luego no hay mantenimiento en el exterior, siempre hay hierba, limpieza, teniendo en cuenta que es un monumento BIC que está tiene tanta historia, tiene tantas obras, creemos que eso tiene que hacerse cargo de personal de limpieza, no del pueblo como se lleva haciendo hasta ahora. Y ya no solo es eso, ya son los demás, en la casa de Doctor Mena, la casa de Fray Andesito, la casa de Fray Andesito de las velas, que es normal que la gente las ponga, pues tiene mucho hollín y no tiene extractor. Hay que hacer unos mantenimientos dentro de todo lo que es la arquitectura del pueblo.
Y quizás también una cosa importante es que todo lo que se pueda poner en el pueblo, Carlos, hablamos por ejemplo de farolas, de asfaltados, que estén acordes con lo que es el entorno, ¿no? Exacto, creemos que es muy importante pues que todas las actuaciones que se hagan en el pueblo, una aldea histórica como esta, deben estar contempladas en un plan que sea integrador, es decir, no pueden poner farolas que no se integren en el entorno, no pueden hacer construcciones que no se integren, cableados, pues creo que sería muy importante que los proyectos y las actuaciones que se lleven a cabo en el pueblo pues que ayuden a integrar el entorno patrimonial que tenemos con las nuevas actuaciones. Sí, quizás lo que muchas veces exigimos que es un plan de protección, como hemos visto en un volteo que nos hemos dado por el pueblo también, contenedores que afean mucho el pueblo, como bien comentabas, el cableado, ahora con la fibra óptica lleva muchísimo cable, encima aéreo, todo eso afea mucho, pero en esos detalles quizás las instituciones, o no sé si no es que no lo ven o que cuesta luchar contra esas empresas que al final incluso es hasta difícil con los vecinos, ¿no? Porque ¿cómo le explicas tú a un vecino que no va a tener la fibra óptica porque hay que intentarla de forma soterrada, ¿no? Es una pelea complicada y que muchas veces ni los propios vecinos y vecinas del pueblo lo entienden, ¿no? Sí, a ver, toda actuación que tenga un coste personal a cada vecino cuesta llegar a un acuerdo, pero está claro que si se hace un trabajo coordinado y se ponen todos los medios para que el entorno mejore, en Ampuyenta no va a haber ningún vecino que no colabore en soterrar cables, en que la fibra óptica pase, porque además es muy necesaria. Hablamos de que en Ampuyenta hay personas que intentan teletrabajar, con esta pandemia lo hemos visto y hemos recibido muchísimas peticiones de que por favor necesitan una buena conexión a internet y no hay forma, la fibra óptica no llega y las soluciones que nos dan pues no son factibles a día de hoy. No son integradoras con el paisaje. Vamos a cambiar de tercio. Porque no todo va a ser cableados y contenedores. También tienen unas fiestas, unos eventos ya que llevan muchos años celebrando. Cuéntanos un poquito las fiestas, esos eventos que celebra la Asociación de Vecinos y el pueblo de la Ampuyenta. Bueno, pues de eventos tenemos dos. El principal, el que empezó siendo el principal, era la fiesta de San Pedro Alcántara el 19 de octubre. Pero con las fiestas de Fray Andresito se empezó a hacer una cata de quesos, amplió a vino y fue cogiendo renombre, la gente le empezó a gustar. ¿Cuántos años llevamos ya haciéndolo? 14 años al final. Que al principio se hacía aquí en el Centro Cultural, muy pequeño, y al final se sacó afuera, a la plaza, se llenaba, pusimos mercadillo. La verdad que ha ido creciendo año a año y nosotros contentos porque se ha dado a conocer el producto de Fuerteventura, se ha dado a conocer a Ampuyenta, el queso, cómo catarlo, el vino también, y nosotros estamos pues contentísimos, cada año iba creciendo y pues orgullosos al final del trabajo nuestro, que es muy laborioso, pero también de ver cómo el pueblo nos colaboraba todos los años, chiquillos que necesitan, siempre está todo el mundo ahí para ayudar y colaborar, porque al final es un evento para todos. Y además que interesa eso, kilómetro cero, productos de kilómetro cero. Aquí tenemos un buen vino, de un gran amigo mío también. Sorprendentemente tenemos 14 bodegas en la zona. En la última cata pues participaron muchos más y aparte cada vez el vino de mayor calidad. E incluso contamos con la colaboración del Consejo de Denominación del Vino de Lanzarote. Vienen como catadores y año a año van felicitando a los productores porque ven cómo mejora la calidad del producto. Y bueno, para nosotros es un orgullo y sobre todo en torno a esa cata y a ese evento, que hay que decir que fue una idea inicial de don Andrés Valerón, en paz descanse, que se implicó y desde el principio y fue el impulsor. Nosotros hemos hecho que esa idea vaya creciendo, hemos visto que hay una demanda y hemos visto que cada vez viene más gente a conocer la feria, la sacamos al exterior gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Antigua, que año a año nos presta la carpa para poder hacer el evento en el exterior. En los últimos años, aparte, hicimos en paralelo un mercado gourmet
donde también teníamos producto local. Y bueno, vemos que la gente cada año nos pide que continúe esta fiesta, nos pide que alarguemos más. Empezamos haciendo una fiesta de 12 a 4, ya la hacemos de 12 a 8, cortamos por la procesión nocturna y continuamos por la noche, y la plaza está llena todo el día, todo el sábado. No podemos olvidar, perdón, de los quesos. Es que si no lo digo, porque mi hermano es uno de los jóvenes ganaderos aquí del pueblo y en la última ganó el segundo premio y también ha ganado en el gobierno de Canarias, ¿cómo se llama ahora? También ha ganado las 2 últimas y en Agrocanarias. Y la verdad que muy orgullosos porque él empezó también trabajando con nosotros y sigue colaborando y siempre podemos aquí hablar de eso y darle un poquito de publicidad. Sí, además, yo creo que ese tipo de eventos o de fiestas que son propias de un pueblo tienen que mantenerse. Al final tenemos que ser diferentes al resto de los pueblos de alguna forma, porque cada uno tiene su idiosincrasia y cada uno puede celebrar unas fiestas tan especiales como la que celebran ustedes. Pero además también en este centro cultural se están empezando también con alguna actividad del ayuntamiento, como clases de mantenimiento, creo. También creo que hay algún grupo también de música que ensaya aquí. Cuéntanos un poquito ahora mismo, bueno, el funcionamiento del centro cultural o el antiguo teleclub del pueblo. Bueno, pues tras la pandemia y todo este parón, pues empezamos la semana pasada con las actividades de mantenimiento físico. Estamos pendientes de abrir el bar del Teleclub, que abrirá los fines de semana, y hay una persona interesada. Hay un grupo de música, Mejor con Copas, ensaya desde hace 7 años en Ampuyenta. Tenemos un local cedido para el grupo. Y bueno, la idea es que de aquí en adelante pues comenzar a ampliar el cartel de actividades, y hay varias propuestas como clases de guitarra y alguna más que poco a poco iremos empezando. ¿Alguna cosita más, Idaira, que nos falte por nombrar o por descubrir de este magnífico pueblo? Bueno, ustedes hoy han estado en la parte alta del pueblo y nosotros el pueblo la verdad que es mucho más amplio, llega hasta la parte de abajo. No tenemos yo vivo abajo, no tenemos tanta edificio importante, pero bueno, pues nada, yo siempre darle las gracias a los vecinos, siempre colaboran, participan en hacer sus reivindicaciones también, porque entre todos hacemos la asociación de vecinos y entre todos hacemos que el pueblo vaya mejorando, y darte las gracias a ti por pensar en nosotros y venir a hacer la visita. A mí no tienes que darle las gracias, ni mucho menos. Yo lo hago porque, bueno, entiendo y sé de la labor de las asociaciones de vecinos. Antes que nombraste a Andrés Valerón, he de decirte que yo estuve aquí incluso haciendo pionaje en la casa, que ahora serán de las hijas, entiendo. Y bueno, fue una persona siempre que estuvo un poquito por delante a nivel político y a nivel personal del resto. Fue como un adelantado y vio cosas que ahora quizás nos damos cuenta de la importancia que tienen, ¿no? Y bueno, es simplemente este detalle en el sentido de que todavía tienen que haber políticos que vean un poquito más allá de lo que de la mediocridad, es decir, hay que estar por encima de esos políticos que hasta que la asociación de vecinos nos dice algo, parece que están esperando y no salen ideas, porque también ellos nos pueden dar ideas también a las asociaciones de vecinos, y desgraciadamente solo nos escuchan cuando hacemos reivindicaciones. Pues Carlos, Idaira, muchísimas gracias, repito, por presentarnos o por enseñarnos este magnífico pueblo. Y a ustedes, nos vemos dentro de 15 días en otro pueblo de Fuerteventura. Con mis trajes de pionar, tras las labores bien hechas, si no es por la mano amiga, se perdía la cosecha.